Y sabe que eso no fue algo barato, sino que, hermano, tiene tanta importancia porque el mismo Dios se hizo carne y vino a morir en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Entonces, hermano, no es algo de verlo tan simple, tan fácil decir, no, hermanos, ellos lo entendieron que la vida del hombre está en las manos de Dios. Y que usted y yo podemos morir mañana. Amén. Entonces el apóstol Pedro les dice: sépase pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto dice que se compungieron. La palabra compungir quiere decir dolerse, entristecerse por haber ofendido de tal grado a Dios. No era por cualquier cosa. Aleluya. ¿Cuántas de las mujeres? ¿Y por qué nomás pasan las mujeres? Les voy a decir esto. El 14 de febrero, ¿por qué nomás las mujeres se sienten vacías? Como que no me dieron nada, no me valoraron. ¿Y los hombres qué? Aleluya. ¿Verdad? ¿No es verdad eso? Sí. Aleluya. Sí, es verdad. No es parejo eso. No. Aleluya. Aleluya. Lo mismo es el Señor Jesucristo. Sí, aleluya. No lo valoramos, aleluya. Si usted y yo no valoramos al Señor Jesucristo, valoramos otros cuentos, otras huecas sutilezas, hermano, ¿dónde vamos a parar? Aleluya. No hay salvación fuera del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Es la única puerta para nuestra salvación. San Juan 14:6, el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otra verdad. Solamente puede haber una verdad. No hay dos verdades, gloria a Dios. No puede haber dos verdades, ni puede haber dos dioses tampoco, menos tres. Aleluya. Es cierto. A su nombre. ¿Usted ha mirado personas que nacen con dos cabezas? ¿O que nacen dos personas en una? Qué difícil es, ¿verdad? Imagínese que la iglesia tenga dos cabezas. Santo. Ayúdanos, Señor. Qué jalones, ¿verdad? Si así, jalamos para allá y jalamos para acá. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice que se dolieron, ¿verdad? Sí. Aleluya. Se compungieron de haber hecho lo malo, gloria a Dios. Amén. Hermano, imagínese, si uno pecare, póngale por lo mínimo 5 veces al día. En 40 años, ¿cuántos pecados tendría una persona? Imagínense. En un año, póngale, bueno, vamos a ponerle un mes, 30 días. 150 veces. En un mes, 150 pecados. Ahora por 12, 1500, casi 2000 por año. Más o menos, vamos a ponerle 2000 pecados por año. Ahora en 40 años, ¿cuántos pecados hay? 80,000. Santo. Y esos, si la Biblia dice que cuántas veces perdonarás a tu hermano, 70 veces 7. Imagínense, 70 veces 7. Eso quiere decir que, hermano, nosotros pecamos de a montón. 70 veces 7, ¿cuántos son? Y eso es al día. 7 por 7, 49.
490 pecados al día. Yo estaba poniendo 5 nada más. Aleluya. Imagínense. 400 por 40. 160,000 pecados. Es un costal. Y miren, hermano, que solamente con la sangre de Jesús puede ser quitado, puede ser perdonado. Gloria a Dios. Aleluya. Imagínense nomás. Ahora, hermano, ¿por qué cree que ellos se compusieron de corazón? Si usted y yo pudiéramos realizar la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Aleluya. Y no está hablando de la muerte literal, pero está hablando espiritual, que significa separados de Dios por la eternidad. Aleluya. ¿No le asusta eso? Sí. Aleluya. ¿Será algo de asustar o no? Sí. Aleluya. Aleluya. Sí, hermano, sí. Por eso digo, este mensaje es de vida o muerte. Sí, amén. Aleluya. Es de vida o muerte. Aleluya. Porque, hermano, usted no sabe si va a morir mañana. Yo no sé si voy a morir mañana. ¿Y qué de todos mis pecados? Aleluya. Miren, cuando uno se bautiza, dice la Biblia que son borrados todos los pecados, ¿verdad? Amén. Dígame. Entonces queda uno nueva criatura, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, no quiere decir que ya no va a pecar uno, sí peca uno, pero ojalá que todos los que pecamos, ¿verdad, hermano? Vengamos arrepentidos a Dios y pequemos 1 o 2, 3 veces, pero que no sea, ¿verdad, hermanos? Un estilo de vida de pecar todo el tiempo. Porque Dios no es una lavadora, gloria a Dios. Señor. Dios no es una lavadora que usted y yo nos ensuciamos y, ¿verdad? Sacamos la ropa, la metemos a la lavandería y vuelve a quedar blanca, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No, tenemos que mantenernos limpios, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así de que ellos se compungieron de corazón. Ese es el problema, hermanos, que necesitamos nosotros. La gente necesita tener ese, si no hay ese compungimiento, no aceptan. Porque no, su corazón no se ha ablandado. Su corazón no ha recibido, no quiere la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Gloria. Eso es lo que estaba mencionando acerca de las hermanas, ¿verdad? Ajá. Todas se entristecen, ¿verdad? Bueno, las que, ¿verdad, hermanos? Y ya, yo creo que los hijos de Dios ya ese día no es, ¿verdad? No es importante, pero allá en el mundo sí, ¿verdad? Ajá. ¡Qué barbaridad! Aleluya. Están esperando, ¿verdad, hermanos? Que llegue las flores más bellas. Sí. Aleluya. Pero, ¿verdad, hermanos? Yo estoy diciendo, está bien, que no hay ningún problema que se haga todo eso, ¿verdad? Pero estoy comparando, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá Dios de ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros? Y nosotros no lo valoramos de la manera que es. La humanidad, ¿verdad? No estoy hablando de ustedes, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy hablando en general, amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿verdad? Se compusieron de corazón y dijeron a Pedro solo, no, ¿verdad, hermanos? Y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Aleluya. Estamos adoloridos, ¿cómo vamos a reparar Aleluya. este gran dolor Sí, amén. o esta grande desobediencia que hemos hecho delante de Dios? Y Pedro, ¿verdad, hermanos? Para eso fue llamado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Para predicar la verdad, gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Porque la verdad es la única que salva y conoceréis la verdad. Sí, Y la verdad os libertará, gloria a Dios. Amén. ¿Libres de qué, hermanos? Aleluya. De la muerte eterna. Libres del pecado. Libres de las garras del diablo, del enemigo. Aleluya. Y continúa diciendo
ahí en San Juan 7 o 8, 31 y 32 dice: y si el Hijo libertare, Sí, amén. seréis verdaderamente libres. Verdaderamente, gloria a Dios, porque, ¿verdad? Una cosa es sentirse libre y otra cosa es ser libres. Sí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque uno puede danzar y hablar en otras lenguas, hermano, Ajá. pero sin ser libre también. Aleluya. Aleluya. Amén. A su nombre. Gloria. Vamos a ver ahí San Juan, capítulo 8. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. O sea que, hermanos, a través de la palabra de Dios es que nosotros conocemos la verdad. Amén. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera de conocer la verdad. Su palabra es la verdad. Amén. 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 Aleluya. Y la verdad os hará libres, gloria a Dios. Amén. Y miren lo que dijeron ellos. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, verso 34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. En otras palabras, el que nace de nuevo, el que es bautizado en Cristo Jesús, hermano, estará para siempre, ha sido librado de la muerte, gloria a Dios. Sin embargo, los demás, hermano, estarán en la iglesia, pero después de la muerte estarán separados de Dios. Es verdad. Aleluya. En verso 36 dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Verso 37 le sigue explicando el Señor: sé que soy descendiente de Abraham. ¿Quién le iba a contar al Señor? ¿Verdad? No necesitaba que le contaran. Ajá. Pero procuráis matarme, porque mi palabra, ¿qué dice? No haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Lo mismo que dijo Jeremías: la comí, la palabra. Su palabra halló cabida en mí. Su palabra, ¿verdad?, me sustentó. Su palabra me bendijo. Su palabra me animó. Su palabra me dio vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Toda la gloria. Gloria. Entonces, ¿verdad?, después de eso, Pedro le responde, ¿verdad?, arrepentíos. Que la palabra arrepentimiento significa morir. Morir al pecado, hermanos. Arrepentirse y no volver a pecar. O sea, deliberadamente, ¿verdad, hermanos? Porque no somos perfectos, gloria a Dios. Aleluya. Solamente Dios es perfecto. Pero una cosa es pecar, ¿verdad?, por hierro, y otra cosa es deliberadamente ser pecadores. Amén. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, ¿cómo dijo? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. 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 En el capítulo 4, verso 11. Bueno, vamos a leer desde el verso 9, Hechos 4, 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de ¿quién? Cristo de Nazaret. A quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está
en vuestra presencia como sano. Verso 11 dice, este Jesús, ¿qué dice? Es la piedra reprobada por vosotros los glorificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oiga, Aleluya. hermano, no creo que es difícil entender esa palabra. No. Aleluya. ¿Verdad que está muy clara? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios, está tan clara, hermanos, como el sol de mediodía. Fácil de entenderla si nosotros abrimos el corazón. Es que nosotros podemos estar pensando en otra cosa y, hermano, poner un stop a la palabra de Dios. Esa no es para mí, esa es para Julano. O uno puede decir, usted no está pasando la situación que yo estoy pasando. Aleluya. Aleluya. Pero la palabra de Dios es buena para todos los problemas, para todas las situaciones de la vida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tan poderosa es esa palabra, hermanos, que el diablo los quiso correr de Jerusalén. Sí, aleluya. ¿Por qué cree que los quisieron correr? Porque andaban predicando algo que no servía. No, andaban predicando la verdad y le andaban arrebatando las almas. Aleluya. Andaban salvando la humanidad, lo cual al diablo nunca le ha gustado ni le va a gustar. Aleluya. Pero de igual manera el nombre de Jesús tiene poder. Aleluya. Para arrebatar, para salvar esas almas. Gloria a Dios. Hermanos, el diablo quiere que nosotros prediquemos un mensaje livianito, que no se le haga pesado a la gente, que no se incomode la gente, que viva igual que el mundo. No se nota ninguna diferencia, aleluya. La única diferencia es que vamos a la iglesia. No, Señor, aleluya. Tiene que haber una gran diferencia. Debe haber un gozo, debe haber una paz, aleluya. Debe haber santidad, debe de haber una seguridad, gloria a Dios. El cuento de ellos es que no prediquen en ese nombre. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si continuamos ahí leyendo en el verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, mire, Pedro y Juan, hermano, eran hombres que no temblaban, aleluya, para hablar la palabra de Dios. Sí, amén. Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo maravilloso. El hombre de Dios, la mujer de Dios debe de conocerse que realmente ha conocido a Jesús. Amén. Tienes que tener ese, hermano, esa euforia, hermano, del poder de Dios, aleluya. Sí, amén. Hermano, no tenerle miedo al diablo, aleluya. Porque el Señor Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia, gloria a Dios. Aleluya. Imagínense, estos ni fueron al colegio, ni fueron al instituto bíblico, ni nada de eso. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tenían poder, hermanos, estaba Dios con ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy en día nosotros, ay, no les diga tan duro porque se van de la iglesia. Aleluya. Es importante el amor, hermanos, es importante el amor, pero no hay amor más grande que el del Señor Jesucristo. Sí, amén. Y que presentamos al Señor Jesucristo como es el amor más bello, gloria a Dios. No hay otro amor que el del Señor Jesús, aleluya. Y sabe que el Jesús se entregó por amor. ¿Y sabe qué? A él no lo golpearon con un cartón, con amor. No, lo hicieron garras, hermano. Lo despedazaron, su cuerpo fue hecho garras. El profeta dice, molido por nuestros pecados. Molido, aleluya. ¿Sabe lo que significa eso? Aleluya. Lo despedazaron, gloria a Dios. ¿Cómo, hermano, no se puede compungir a alguien cuando ve, aleluya, a su Dios clavado en una cruz,
hecho pedazos, hermano, aleluya, derramando hasta la última gota de sangre, gloria a Dios. ¿O será que nosotros no predicamos con denuedo? No creemos el mensaje poderoso de Dios y no lo predicamos con ese poder, con esa furia, gloria a Dios. Aleluya. Y sigue diciendo ahí. Entonces, cuando miraron que ellos estaban teniendo una decisión, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no divulguen más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Aleluya. Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Mas qué hicieron, Pedro? Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes que a Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios, oiga. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aleluya. Porque no podemos dejar, oiga, de decir lo que hemos visto y oído. Gloria a Dios. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Qué maravilloso, amén. Así es de que, ¿verdad, hermanos? Ese nombre, hermano, es el único que puede vencer al enemigo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así es de que, ¿verdad, hermanos? Ese es el primer mensaje, hermanos. Ahora, si usted y yo vamos a ir, hermanos, me quedan 9 minutos. Vamos a ir, ¿verdad?, al capítulo 8. Verso 4 en adelante. Hechos 8. Pero los que fueron esparcidos iban todos por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos y salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice ahí: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Gloria a Dios, que llegó la verdad, ¿verdad, hermanos? A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué dice? Se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Verso 26. Ahí dice, ¿verdad, hermano?, que predicaban el nombre de Jesús. Aleluya. No hay otro evangelio en la Biblia, hermanos. Verso 26 dice: y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees?
Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación que la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Quién es ese del que le estaba hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Él fue el que murió, él fue el que le quitaron la vida, él fue el que no se hizo justicia, ¿verdad? Entonces en el verso 34 respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Dice, ¿está hablando del profeta o está hablando de otra persona? Y luego, ¿qué sucedió? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esa escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Empezó de ahí, ¿verdad? Y todavía no tenía esta Biblia, ¿verdad? Felipe no tenía esta Biblia. Aleluya. Porque no había la Biblia en ese tiempo. Pero estaban los pergaminos que hablaban de la profecía, ¿verdad? Sí, amén. Y él agarró Isaías, ¿verdad? 53. Sí, amén. Donde habla de la muerte del Señor Jesucristo. Y de ahí dice, le anunció el evangelio de Jesucristo sin tenerlo, gloria a Dios. Aleluya. Porque el evangelio, hermanos, es tan simple, no es tan difícil. 3 cosas encierra. Dijo el sacerdote, 4 dijo. ¿Verdad? Arrepentimiento, bautismo en agua y en el Espíritu, dice. Sí, amén. ¿Verdad? Y luego, una vida completa para Dios. Sí, amén. Aleluya. Eso es todo lo que encierra. ¿Por qué dice que le anunció eso? Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que él le habló del bautismo, Sí, ¿verdad? amén. Amén. Si él, cuando miró el agua, ¿de dónde le iba a salir bautizarse? Es que el evangelio de Jesucristo encierra el bautismo. Sí, Y es lo primerito, gloria a Dios. gloria a Dios. Aleluya. El arrepentimiento y luego el bautismo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón. Es todo lo que se ocupa, si crees de todo corazón. Sí, amén. Bien puedes, y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué maravilloso, amén, hermanos. A su nombre. Cornelio, ¿verdad, hermanos? A Cornelio un ángel mismo le vino a hablar, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Pero el ángel no le pudo hablar de la salvación. El ángel le dijo: ve, háblale a Pedro. ¿Usted cree que si Pedro la haya regado, como muchos dicen, que Pedro se equivocó? Señor. ¿Usted cree que un ángel le iba a decir a Pedro: Pedro, pero no la vayas a regar ahora, Pedro? Ya la regaste en Hechos 2:38, no la vayas a regar ahora. No es verdad. Pedro nunca se equivocó, porque no era él el que hablaba, sino que a través del Espíritu Santo. Dice que Pedro, puesto de pie junto con los 11, Sí, amén. les habló, amén. Y si no hubiera sido Pedro un obediente para Dios, y Pedro no hubiera obedecido el mandato de Dios a llevar el evangelio, ¿cómo un ángel le iba a ir a hablar? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquel hombre también fue obediente, ¿verdad? Cuando el ángel le dijo: ven, no, ¿para qué voy a traer a Pedro? Ajá. Aquí nomás, ¿para qué tanto? No, él dice que mandó 2 soldados, y luego mandó un mensajero, y mandó traerlo, ¿verdad? Sí, amén. Y iban caminando, porque dice que al siguiente día llegaron y luego regresaron, ¿verdad? Sí, Y aleluya. cuando llegan ahí, Cornelio estaba puesto en pie esperándolos, aleluya. Aleluya. Y mire qué maravilloso, lea esa historia en su casa, capítulo 10 del libro de los Hechos. Sí, amén. Es una historia tan preciosa, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sucedieron cosas maravillosas, aleluya. Amén. Wow, aleluya, hermanos. Cornelio no era un judío, No. era un hombre que ni siquiera, hermanos, sabía de Dios. Aleluya. No conocía a Dios, pero era temeroso de Dios. Sí, amén. Más, hermano, yo digo que en estos tiempos
No hay hombres como Cornelio. Y quizás ni aún nosotros como cristianos no hacemos lo que Pedro hacía. Diariamente oraba, dice. Ayunaba a Dios, daba limosnas. Tremendas las cualidades de este hombre. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, verso 1 del capítulo 10 de ahí de los Hechos. Llamada a la italiana, piadoso, oiga, temeroso de Dios con toda su casa. Oiga. Aleluya. Aleluya. No había ninguno en su casa, hermanos, que no fuera temeroso de Dios. Aleluya. Yo no puedo decir eso. Que toda mi casa es temerosa de Dios. No lo puedo decir. Aleluya. ¿Habrá alguien que pueda decir aquí? Toda mi casa está entregadita a Dios sin ningún problema. No. Ninguno. Imagínate. ¿Qué cualidades tenía este hombre? Aleluya. Sí, amén. Este hombre, si fuera en el tiempo de nosotros, yo no necesito de Dios. Yo doy ofrendas, oro a Dios. Él hubiera dicho, ¿qué más necesito? Aleluya. Amén. Pero qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Aleluya. Muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Qué maravilloso es tener temor de Dios. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aleluya. Sí, amén. Me gusta, hermanos, es una historia muy larga, pero muy bella, gloria a Dios. Sí, amén. A su nombre. Gloria. Léala en su casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Todavía nos queda mañana y el domingo para los bautismos. Amén. Sí, amén. A su nombre. Gloria. En el capítulo 19 de los Hechos, rápidamente, ya se me acabó el tiempo. Bueno, el capítulo 16, hermano, está ¿verdad? La historia del carcelero, gloria a Dios. Aleluya. Hechos 16:30, ahí está la historia del carcelero. Gloria a Dios. En el capítulo 19, los discípulos, ¿verdad? Hermanos de Juan el Bautista, vamos a ver eso, gloria a Dios. Porque muchos dicen, no, pues es que yo ya me bauticé. Amén. Amén. Verso 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, oiga, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Porque, hermanos, ahí es, bautizan en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, amén. Y ellos dijeron en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que habría de venir después de él, esto es, ¿quién? Jesús el Cristo. Y vacías, como que no me dieron nada, no me valoraron. ¿Y los hombres qué? Aleluya. ¿Verdad? ¿No es verdad eso? Sí. Aleluya. Sí, es verdad. No es parejo eso. No. Aleluya. Aleluya. Lo mismo es el Señor Jesucristo. Sí, aleluya. No lo valoramos, aleluya. Si usted y yo no valoramos al Señor Jesucristo, valoramos otros cuentos, otras huecas sutilezas, hermano, ¿dónde vamos a parar? Aleluya. No hay salvación fuera del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Es la única puerta para nuestra salvación. San Juan 14:6, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otra verdad. Solamente puede haber una verdad. No hay dos verdades, gloria a Dios. No puede haber dos verdades, ni puede haber dos dioses tampoco, menos tres. Aleluya. Es cierto. A su nombre. Aleluya. ¿Usted ha mirado personas que nacen con dos cabezas? ¿O que nacen dos personas en una? Ajá. Qué difícil es, ¿verdad? Sí.
Imagínense que la iglesia tenga 2 cabezas. Santo. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Qué jalones, ¿verdad? Sí. Si así, Y así. Aleluya. jalamos para allá y jalamos para acá. Ajá. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice que se dolieron, ¿verdad? Sí. Aleluya. Se compungieron de haber hecho lo malo, gloria a Dios. Amén. Hermano, imagínense, si uno pecare, póngale por lo mínimo 5 veces al día. En 40 años, ¿cuántos pecados tendría una persona? Imagínense. En un año, póngale, bueno, vamos a ponerle un mes, 30 días. 150 veces en un mes. Sí, amén. Sí, amén. Y sabe que eso no fue algo barato, sino que, hermano, tiene tanta importancia porque el mismo Dios se hizo carne y vino a morir en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Entonces, hermano, no es algo de verlo tan simple, tan fácil decir, no, hermanos, ellos lo entendieron que la vida del hombre está en las manos de Dios. Sí, Y que usted y yo podemos morir mañana. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pedro les dice: sépase pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto dice que se compungieron. La palabra compungir quiere decir dolerse, entristecerse por haber ofendido de tal grado a Dios. No era por cualquier cosa. Aleluya. Sí, aleluya. ¿Cuántas de las mujeres? ¿Y por qué nomás pasan las mujeres? Ajá. Le voy a decir esto. El 14 de febrero, ¿por qué nomás las mujeres se sienten? Y miren, hermano, que solamente con la sangre de Jesús puede ser quitado, puede ser perdonado. Gloria a Dios. Aleluya. Imagínense nomás. Ahora, hermano, ¿por qué cree que ellos se compusieron de corazón? Si usted y yo pudiéramos realizar la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Aleluya. Y no está hablando de la muerte literal, pero está hablando espiritual, que significa separados de Dios por la eternidad. Aleluya. ¿No le asusta eso? Sí. Aleluya. ¿Será algo de asustar o no? Sí. Aleluya. Aleluya. Sí, hermano, sí. Por eso digo, este mensaje es de vida o muerte. Sí, amén. Aleluya. Es de vida o muerte. Aleluya. Porque, hermano, usted no sabe si va a morir mañana. Yo no sé si voy a morir mañana. ¿Y qué de todos mis pecados? Aleluya. Miren, cuando uno se bautiza, 150 pecados. Ahora por 12, 1500, casi 2000 por año. Más o menos, vamos a ponerle 2000 pecados por año. Ahora en 40 años, ¿cuántos pecados son? 80,000. Santo. Y esos, si la Biblia dice que cuántas veces perdonarás a tu hermano, 70 veces 7. Imagínense, 70 veces 7. Eso quiere decir que, hermano, nosotros pecamos de a montón. Aleluya. 70 veces 7, ¿cuántos son? Y eso es al día. 7 por 7, 49. 490 pecados al día. Yo estaba poniendo 5 nada más. Aleluya. Imagínense.
400 por 40. 160,000 pecados. Es un costal